¿Hay alguna inquietud en esta noche? Deben tener muchas inquietudes. ¿Qué han pensado? ¿El hermano David no tiene ninguna inquietud? Más que inquietud, el maravilloso pensamiento sobre la fe que tenemos todos los hermanos, la realización de los hechos por medio de la fe que nos lleva a vivir cada día, digamos, es una inquietud que me mueve todos los días, me encanta ese tema de la fe. Para mí es un tema difícil. Maribel, aquí tenemos un puesto para Maribel. Venga, usted siempre está aquí adelante. Y Ever. Anoche no lo olviden, de noche tampoco. Una de mis oraciones diarias al Señor es que me dé fe. Es una de mis oraciones diarias. Tengo dos oraciones diarias. Que me dé fe, la fe de Jesús. Y que no me permita creer lo que siento. Son mis dos oraciones. Y yo me considero incrédulo todavía. Ojalá tuviera fe, de la fe de Jesús. Porque toda la gente que ha estudiado como nosotros entendemos el estudio, tiene mente secular. Y yo he tenido que luchar, yo todos los días tengo que luchar con la mente secular, con los valores seculares. A mí no me enseñaron fe. En la escuela de teología por las cuales yo pasé, a mí no me enseñaron fe. Y parece raro. A mí me enseñaron racionalismo a leer las Escrituras. Y racionalismo es todo lo contrario a la fe. Así que yo soy víctima del estudio secular. Y he querido y necesito decirle al Señor que me ayude a caminar en fe. Porque venir al templo, hacer liturgia, tener un programa religioso, eso no es fe. Pablo dice,
y nosotros los sabemos de memoria. Pablo dice en Hebreos capítulo 11, Pablo dice, es pues la fe la sustancia. ¿Qué es sustancia? ¿Qué es sustancia? ¿Qué es esencia? ¿Qué es sustancia? Sustancia, una esencia, hablamos en términos seculares, es la materia prima de algo. La materia prima de Carlito es el hierro, ¿sí o no? Es el hierro. La materia prima de la fe, aquí dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. Los seres humanos con mente secular somos los que menos sabemos esperar. Nosotros esperamos y cada rato estamos así, estamos desesperados, estresados, preocupados, tensos. El que está tenso, el que está preocupado, el que está estresado, de la sustancia no sabe nada. Porque el que está en fe espera lo real y no está preocupado. ¿No está preocupado? Jesús estaba en esa sustancia. Los discípulos que eran pescadores, nacidos en la orilla del mar, expertos en el mar, manejaban los vientos. En la noche, la tormenta, estaban asustados, estaban preocupados, creyeron que se ahogaban. Pero el que estaba en fe estaba dormido en la barca. No estaba preocupado, no estaba tenso, no estaba estresado, hasta dormido estaba. Oh, yo necesito esa fe. Esa es la fe que yo necesito. La fe de Jesús. El Señor Jesús dijo en Lucas, Él dijo, y la redacción del versículo en el original tiene una partícula negativa, y cuando esa partícula negativa está implícita la respuesta. Esa expresión de Jesús es, cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Y la respuesta implícita es no. Y yo estoy convencido que hoy no hay fe y parto de mí. Maribel, ¿está entendiendo, Maribel? Sigamos con el versículo. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. ¿Qué es lo que yo espero? Bueno, aquí podemos hablar escatológicamente, ¿verdad? Aquí podemos hablar escatológicamente. Esperar implica tiempo. Esperar implica tiempo, y implica tiempo presente y futuro. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? ¿Qué es lo que nosotros esperamos? A ver, dialoguemos. ¿Qué es lo que nosotros esperamos?
Hay cantidad de cosas que nosotros esperamos escatológicamente. Hay cantidad de cosas que esperamos. ¿Realmente lo que esperamos? ¿Como idea o como hecho? Ese es el problema. Que si lo esperamos como concepto, como idea, como doctrina, no hay fe. No hay fe. No hay fe. Si lo esperamos como hecho, entonces estamos purificados. Porque la esperanza en Él, las Escrituras dicen, se purifica como Él es limpio. ¿Lo han leído? ¿Sí lo han leído o no lo han leído? Estas cosas de las Escrituras, hermanos, son orgánicas, son vivas, no son conceptuales, no son ideas, no son pensamientos, tienen que ser hechos. Primera de San Juan, capítulo 3. Miren lo que dice aquí. Leamos del versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y, versículo 3, y cualquiera. ¿Qué relación tiene el verbo esperar con el sustantivo esperanza? ¿Tiene relación o no tiene relación? Aquí dice, la fe es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. Y aquí dice, y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica, como Él también es limpio. Si la esperanza no es un concepto, si el esperar no es un concepto, nada en la fe es estático, nada en la fe es vacío. Si estoy esperando en fe, me estoy purificando. Son dos elementos concomitantes, son dos elementos simultáneos. Si no sucede la purificación, es porque la fe mía es conceptual. Es una idea, no es un hecho. Y Jesús no tiene fe conceptual. Jesús tiene fe de hecho. Y aquí dice que la purificación es como quién. ¿Como quién es la purificación? Como de Jesús. No es como de Pablo, no es como Moisés, no es como la de Juan. Es como la de Jesús. ¿Ese es un hecho en nosotros? Si no es un hecho en nosotros, no hay sustancia. Y nosotros simplemente seguimos siendo católicos. Porque los católicos, como dice el refrán de los católicos, pecan y empatan, rezan y empatan. Se confiesan y siguen en lo mismo. Aquí dice que es como Él. Hablando de purificación, ¿qué es lo que hay que purificar? Y déjeme decir algo aquí. La fe, la real fe,
es una realidad presente. Y nosotros hemos hecho que la fe sea futurista. Mañana me purifico, mañana me santifico, mañana dejo de ser egoísta, mañana dejo el rencor, mañana. La fe es puntual, es ahora, es del presente y no es futurista. Aquí dice algo más. Aquí dice algo más. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración. Es una demostración. En la esperanza hay purificación como Él. Y en lo otro es una demostración. ¿Y qué es una demostración? Un hecho. Demostrar algo es un hecho. ¿Cuál hecho? De las cosas que no se ven. Y déjeme colocar aquí un ejemplo. ¿Qué es lo que no se ve en los seres humanos? ¿Qué es lo que yo no veo en los seres humanos? ¿Qué es lo que yo debo ver en cada ser humano? En cada ser humano, en Eber, yo tengo que ver la imagen de Dios. Por lo menos eso. La escuela nos ha enseñado a ver en Eber un animal, el Epithecantropus erectus, el hijo de Pildon, el hombre de Pildon, el hombre de Cromagnon. Y la gente se trata como animales, ¿sí o no? Y hoy la gente se usan como animales. ¿Cuál fe? ¿Cuál fe? ¿Cuál fe? El que tiene fe por lo menos demuestra en su trato que al mirar a Eber, la solemnidad que tiene en la imagen de Dios. Si no, hermanos, cree más el diablo que nosotros. Y la Escritura dice que el diablo cree. Y cree tanto que tiembla. El diablo cree que esto no es una idea. El diablo sabe que esto es un hecho. Y tiembla. Pero el efecto en él de su creencia no lo lleva a la realidad concreta de la sustancia. Ser purificado como Él. La verdadera fe purifica y purifica como Él. David, a mí no me enseñaron eso. Y pasé por varias escuelas de teología. A mí no me enseñaron eso. Y le pido al Señor que me haga eso. Yo recuerdo cuando yo salí a trabajar, mi primer año de internado en 1959, yo salí, llegué al púlpito y como había que hablar, pues hablé. Si había que hablar, hablé. Pero estaba vacío, no tenía fe. Y comencé al Señor a pedirle, Señor, necesito fe, dame fe.
Y le puse hasta una señal al Señor. Le puse una señal. Le puse una señal de señales que ni yo sabía por qué. Pero aquí la clave, aquí hay una clave. Si nuestro corazón es auténtico, a pesar de nuestra condición caída, si hay anhelo de ser auténtico, si realmente tenemos sinceridad interna, si hay sinceridad interna, si hay anhelo de ser auténtico, el Señor habla, el Señor responde, el Señor se manifiesta de muchas maneras que Él sabe manifestarse, de muchas maneras que nosotros ni entendemos ni manejamos. Elena de White dice en la página 159, el deseo a todas las gentes, en la última sentencia y en la primera sentencia de la 160, ella dice, toda oración verdadera es susurrada por el Espíritu Santo. Toda plegaria auténtica. Romanos 8 dice que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Pero ¿quién ruega por nosotros y quién gime por nosotros? ¿Y quién intercede por nosotros? El Espíritu Santo gime por nosotros. La hermana Guay expresa en otras partes y dice que el leve susurro del corazón, buscando verdad, buscando realidad, el Señor lo escucha, aun cuando audiblemente no sea expresado. Si nosotros creemos eso, hermanos, en el momento en que usted le pida al Señor que le dé fe, y su petición no es formal, su petición no es legal, su petición no es ritual, no es una cosa estereotipada, no es un formalismo en usted. Si es sincera, el Señor está en el auxilio y le sugiere lo que tiene que pedir. Yo creo, hermanos, que el Señor a mí me hizo pedir fe y le puse una condición. La condición que le puse era que si algún día quedaba sin trabajo y yo seguía predicando, era porque me había llamado a esto. Que si yo no seguía predicando y me hacía carnicero, me hacía mecánico, me hacía abogado, me hacía ingeniero, me hacía cualquier otra cosa, era porque yo no había sido llamado a este asunto. Y el Señor demoró conmigo 15 años para responderme eso. Mente secular, mente racionalista. Y a los 15 años el Señor me respondió, muchacha. Y me dejó sin salario, y me dejó sin nada. Y en un país extraño como Miami, en una ciudad bien costosa. Y ahí me enseñó el Señor, con un versículo me enseñó qué es la palabra, porque yo hasta ese momento no sabía qué era esto. A mí me enseñaron que este es un libro sagrado. Biblia, conjunto de libros. Dice el original, ¿verdad? Es la semántica de Biblia. Biblos, conjunto de libros. Y me enseñaron la teoría que esto es la palabra del Señor. Pero una cosa es esto como palabra del Señor conceptual a que sea un hecho. Son dos cosas muy diferentes. Y en 1973, Gali, el Señor me enseñó, me mostró con un versículo que esto es un hecho.
Y que cada promesa de aquí es un cheque firmado en blanco por la sangre de Jesús, que yo lo puedo cobrar cuando quiera, cuando crea. Y el Señor me lo mostró con un versículo que ustedes conocen de memoria: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. En 1973, en el mes de diciembre de 1973, el Señor me descubre la palabra, Fue una experiencia muy especial, muy especial. Cuando en 1978 me dice el presidente de la universidad, me dice, un 24 de octubre, un martes, el último martes del mes de octubre de 1978, me dice: no es más empleado, no tiene derecho a ningún púlpito adventista, no tiene credenciales, entregue la casa, tiene un mes de sueldo, un mes de vacaciones. Yo estaba contento, estaba en paz, estaba sonriendo, sin temor, sin miedo, sin estrés, sin angustia. Eso no es mío, eso no es mío, eso no es mío. En ese momento yo era un inválido, porque a mí lo que me enseñaron fue disque homilética, y quedar sin homilética adventista, ni los pentecostales me iban a emplear. Y estaba presente un muchacho que yo conozco desde que estaba chiquito, y en ese entonces era presidente de una asociación en Colombia y fue el representante a la Junta. Y después fue el presidente de la Unión Colombo-Venezolana. Y estaba presente ahí, yo tenía mucha influencia con él. Y cuando se fue el presidente de la universidad, me dijo: yo estuve en la Junta, supe todo lo que hablaron de ti. ¿Y tú cómo estás tan tranquilo? ¿Cómo estás tan tranquilo? Yo ni sabía que estaba tranquilo. El Señor da fe, y usted ni siquiera sabe que está en fe. Fe es un estado de paz, fe es un estado de seguridad, fe es un estado de certeza. Fe no tiene nada que ver con angustia, con estrés, con preocupación, con afán. Esa es la sustancia de la vida, la fe de Jesús. Lo que esperamos y lo que creemos que vemos llega a ser un hecho presente en el momento y no futuro, y no hay nada que temer. Y Jesús dijo, si permanecéis en mí. Nosotros decimos, David, que creemos la palabra, pues nosotros permanecemos en el yo. Y nosotros con los labios decimos, permanezco en él conforme a la palabra, pero el hecho es que permanezco en el yo, y por eso nos ofendemos y vivimos resentidos. ¿Tenemos fe? ¿Tenemos fe? Será la del diablo, pero no la de Jesús. El Señor Jesús dijo, si permanecéis en mí y mi palabra permanece
pedid todo lo que queráis y os será hecho. Uno de los temores míos, en la manera como yo fui educado, y la primera educación mía la recibí de mi papá. Y mi papá, con buenas intenciones, fue mi primer maestro secular, con buenas intenciones. Porque él me dijo que si yo no estudiaba y no me graduaba, iba solamente a tirar pico y pala como la gente que rompía las calles en Medellín. En ese tiempo no había tantas máquinas, así que la gente rompía, decía, las cañerías con pico y pala. Y me mostraba a la gente, si usted no estudia, usted no va a ser nadie. Así que me enseñó la mente secular. Y yo crecí con los temores económicos. Con temores económicos crecí yo. Y el Señor usó ese temor económico para una bendición, porque el Señor cambia el mal en bien. Por ese temor económico, Florecita, yo no me casé a los 20 años. Yo me casé tarde. Galilea. ¿No? Mejor tarde, esta cosa es mejor tarde que temprano. Así que yo me casé a los 28 años, porque tenía temor que si trabajaba y me quedaba sin empleo, ¿cómo iba a alimentar a la señora? Y si había hijos, ¿qué más íbamos a hacer? Pero cuando el Señor da fe, hermanos, ni economía, ni título, ni posición, ni empleo, ni desempleo, nada preocupa. La certeza es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. ¿Cuántas cosas dice la palabra que no se ven, que la fe las ve? Y eso es lo que lo sostiene a uno, que la fe las ve. ¿Qué es certeza para nosotros? Certeza para nosotros es el egoísmo. Certeza para nosotros es el orgullo. Certeza para nosotros es mi yo. Eso es lo que veo. Y eso es lo que tengo que dejar de ver. Y ver lo que es verdadero. Lo que me dice la fe que es verdadero. Y yo por eso les digo, yo lucho por no tener mente secular y tener la mente de fe, porque la mente de fe, los valores de fe son antagónicos con lo que no es verdadero. Y lo más antagónico a la fe es el pecado. Y la esencia del pecado es egoísmo. Si yo permanezco en mi yo, si yo permanezco en mi egoísmo, estoy fuera de fe. Y esto es muy sencillo. Y el Señor trabaja con nosotros a partir de nuestra debilidad. En la debilidad nuestra, el Señor nos edifica en esa área, en la experiencia de fe, en la debilidad nuestra. El Señor comienza con nosotros trabajando en lo que sabe que es débil, y ahí Él da fortaleza, y Él sabe cómo hacerlo a cada uno. Mi mayor necesidad es
fe, pero no cualquier fe, la fe de Jesús. Y la fe de Jesús es la fe de la creación. Y la fe de la creación es la misma fe de la redención. Y la fe de Jesús es la palabra. Y el único que la percibió bien claro fue un hijo de la bestia, el centurión romano. Y le dijo al Señor: di la palabra y mi siervo sanará. Y esa es la fe que nosotros necesitamos. Si no hay esa fe, somos seculares. Y hasta Benedicto XVI y Juan Pablo II están preocupados por el secularismo de hoy. Porque el secularismo de hoy es lo que nos ha hecho vivir la vida que hoy filosóficamente se llama el postmodernismo. Adoramos al hombre, reconocemos al hombre, estudiamos al hombre, estudiamos a Einstein. ¿Quién estudia a Jesús en la escuela? Dígame. Dígame, ¿quién estudia a Jesús en la escuela? Estudiamos los principios de la ley de relatividad. Estudiamos a Enrico Fermi, a Linus Pauling. Estudiamos a Shakespeare, a Homero, a Aristóteles, a Sócrates. ¿Quién estudia a Jesús? ¿Quién examina a Jesús? El resultado es secularismo. El hombre es el Dios. Y el resultado es que nosotros nos subimos, nos encaramamos y destruimos de plano el primer mandamiento. Y el yo es. Pero hacemos liturgia los sábados o los domingos, hacemos liturgia. Hacer liturgia, hasta el diablo hace liturgia. Corista. El diablo, músico como ninguno. Y yo no quiero ser engañado. Yo no quiero ser engañado. Le pido al Señor que no me permita ser engañado. Una de las evidencias, hermanos, para mí, más simples de la fe es que el Señor me permita tratar al ser humano, no importa quién sea, así sean mis enemigos, en la imagen de Dios. Y esperar mostrarles que en mi trato son la imagen de Dios, a pesar de cualquier cosa, a pesar de cualquier cosa. Porque esa fue la fe concreta de Jesús. Él no vio en los gadarenos al demonio. Él no vio en los gadarenos la depravación. Él no vio en los gadarenos la degeneración. Él vio lo que no se ve. La sustancia de su fe mostró lo que no se ve, lo que debe de verse en el ser humano, la imagen de Dios. Eso le pido al Señor, que me permita experimentarlo, ser un hecho. Y no ver al desechado simplemente como borracho, como drogadicto. Y despacharlo como esta sociedad está despachando a los seres humanos. Y ya son clasificados como desechables. Sino verlos en la imagen de Dios a través de la sangre de Jesús derramada en el Calvario por ellos.
Cuando esa sensibilidad y ese hecho sensible sea en nosotros, entonces, hermanos, nosotros no estaremos esperando la ley dominical, sino que estaremos en el hecho y en el servicio de los 144,000. Que eso no es futuro, eso es presente. En esa actividad deberíamos estar nosotros, en la demostración de lo que no se ve. La mayoría de cristianos se desaniman y funcionan si ven que otro ser humano hace. Y la mayoría de seres humanos dejan de hacer cuando ven que otro ser humano no hace. Porque nuestra fe es sensorial. Si el pastor hace, pues yo, debe ser que debe ser bueno. Y si no hace, pues me justifico porque no hace. La fe es ver a Jesús. Ver el hecho de Jesús en su ministerio y realizar la obra de Él. Él dijo, el que cree en mí, las obras de Jesús las hará. Oye, ese versículo a mí, sí, Señor, ¿cómo es esta cosa? Esto es literatura, esto es poesía, esto es rima, esto es cuento, esto es fábula, esto es parábola, o ¿qué es esto? Y llegué a la conclusión que es real, que cualquiera que cree en Él puede hacer las obras de amor, si tan solo por fe vemos en los destruidos lo que es la imagen de Dios. Nosotros, mis amados, cuidamos más el computador. Apreciamos más el computador. Nosotros nos maravillamos por el computador y estamos pendientes del último modelo, pero no nos asombramos viendo la obra de la imagen de Dios en un ser humano. Tomen, por ejemplo, el ojo. Tomen un ojo. La maravilla de lo que es un ojo. Hasta los ponemos morados. ¿Y cuánto nos demoramos para arrepentirnos? Si acaso nos arrepentimos de haber maltratado a alguien. Pero el computador, ¡wow! Al computador lo cuidamos, lo cargamos en la espalda, debajo del brazo, le ponemos colchones, le tenemos trapitos para sobarlo y ¿quién no lo toque ni las moscas? Porque el computador es la niña de nuestros ojos, seculares. ¿Nos da rabia con el computador? Nos da rabia con el computador, pero nos da rabia con el ser humano. Y nos enojamos contra el ser humano, insultamos al ser humano. Y los sábados cantamos aleluya, gloria al Señor. ¿Cuál es la fe? ¿Cuál es la fe? ¿Cuál es la fe? El Señor Jesús aquí en la tierra nos dio el trato real de fe. La ramera, el ladrón, el traidor, el que lo negó, los gadarenos, los endemoniados, todos para él eran la imagen de Dios. Él veía lo que llegarían a ser si recibían el testimonio de Él y la gracia de Dios. Los 144,000 van a vivir eso, deben de estar viviendo eso.
Porque, hermano, los 144,000 no son futuros. Ya deben de estar siendo sellados. O nosotros no creemos que el sellamiento está en ahora. Y nosotros deberíamos de estar en ese desarrollo. ¿Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan? La demostración de las cosas que no se ven. Y déjenme leer aquí en esto uno de mis textos favoritos. 2 de Corintios. 2 de Corintios. Bueno, antes de eso. 2 de Corintios capítulo 4. Aquí dice, comencemos con el versículo 17. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17. Porque lo que al presente es momentáneo y leve, de nuestra tribulación nos sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Lo que es tribulación al que está en fe es sobremanera un alto y eterno peso de gloria. Si estamos en fe, lo que es tribulación. Y luego dice, el 18, no mirando nosotros a las cosas que se ven. La fe, la sustancia de la fe no ve lo que se ve. No ve lo que se ve. Hermanos, si yo en 1978 hubiera mirado lo que se ve, había cobrado 20 años de servicio de indemnización. Y algunos me lo dijeron. Pero el Señor me dijo que eso es obra de la carne, que eso no es la obra del Espíritu. No mirando las cosas que se ven. No mirando las cosas que se ven. ¿Está entendiendo, Maribel? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Somos educados por lo que se ve? ¿Somos graduados por lo que se ve? ¿Trabajamos por lo que se ve? Y todo lo hacemos es por lo que se ve, ¿sí o no? Secularismo. Ese es secularismo. ¿Qué es lo que hay que ver? No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. ¿Cómo mirar lo que no se ve? Esa es la fe. Esa es la fe, ver lo que no se ve. Y aquí hay una razón, porque lo que se ve, todo es temporal. ¿Qué es lo temporal? ¿Qué es lo temporal? Mi trabajo, mi renta, mi título, mi fama, mi posición, lo que tengo, todo eso es temporal. Todo eso es temporal. Por esa razón, Jesús
no buscó, ni obtuvo, ni consiguió, ni vivió para ninguna otra cosa temporal. Y eso es medio locura, David, ¿sí o no? David, eso es medio locura. Si no, más allá de la locura. Lo único temporal que Jesús utilizó fue dónde colocar los pies. E hizo la obra. A Sol Ángel. Y el Señor quiere que Sol Ángel también haga esa obra. Se puede hacer la obra de Dios, de restaurar la imagen de Dios en los pecadores, en los hombres, solamente poseyendo el espacio para colocar los pies. Jesús lo hizo. Y nosotros decimos teóricamente que Él es el ejemplo. Qué romanticismo tan bonito. Qué novela. Los 144,000 será un hecho para ellos. Y nosotros somos llamados a eso. Todos nosotros somos llamados a eso. Y el fantasma nuestro es lo material. ¿Es el fantasma nuestro lo material? Y Pablo escribió y dijo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Si el problema mío era que no tenía fe. ¿No tenía fe? Y todavía creo que tengo mente secular. Y le pido al Señor, Señor, necesito la fe de Jesús. Y cada día al cielo le pido al Señor, Señor, la fe de Jesús. No me dejes sin fe, sin la fe en ti y en tu palabra, en lo que tú has revelado. Y simultáneamente, en que no crea en lo que siento. Porque, hermanos, juzgar eso es lo más fácil para el ser humano. Y el Señor me dice a mí, no juzgues. Y cada vez que en pensamiento yo juzgo, me equivoco. No acerto ningún juicio, me equivoco. Y el Señor por eso me enseña, no crea lo que sientes, porque uno juzga después de que siente, uno juzga después de que ve, uno juzga después de que oye, uno juzga después de que huele, uno juzga después de que toca, y uno juzga después que gusta. Uno juzga es por vía sensorial. Y siente e inmediatamente actúa y da respuesta. Jesús, la fe de Jesús no le permitió dar respuestas sensoriales. Y llegó la turba. Y antes de la turba llegó Judas. Oiga, ¿qué le habríamos nosotros respondido? ¿Qué nosotros le habíamos respondido a Judas? Cuando en esa medianoche, para identificarlo, le da un besito como hacen los bolivianos. Y los argentinos dan dos. ¿Qué le habríamos dicho nosotros a Judas? Hipócrita, falso. Oh, eso le dijo, amigo, ¿así me entregas? Wow. Él veía la imagen de Dios ahí perdiéndose y no podía hacer nada contra la imagen de Dios. Ese es Jesús. Ese es el Cordero. Ese es el carácter de la gente que va a ver a Jesús. Y nosotros debemos de estarlo demostrando.
Debemos de estarlo viviendo. Eso es lo que el mundo necesita. Lo que el mundo necesita es ver eso. No en letra, no en televisión, no en radio. Testimonio en la vida. Debemos de ser los martureos, los testimonios vivos, para que la gente pueda creer y ser condenada por la evidencia de hechos vivos de que es posible que la imagen de Dios se restaure en nosotros, por la gracia de Dios. David, ¿qué es la fe? No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Nosotros debemos caminar viendo lo eterno. Nosotros debemos de caminar viendo lo que trasciende esta porquería aquí. Nosotros debemos de actuar trascendiendo la miseria de mi egoísmo, la miseria de mi orgullo, la miseria de mi suficiencia propia, la miseria de mi confianza propia, la miseria de mi estima propia, de mi amor propio y de todo lo propio mío. Trascender eso, vivir trascendiendo eso. ¿Cuándo nos ofenderíamos? ¿Cuándo nos molestaríamos? ¿Cuándo nos fastidiaríamos? Nunca. Al contrario, todo el que me estropea, mi respuesta sería como la de Jesús. Misericordia, piedad, compasión, porque está perdido. Y lo que necesita es el perdón de Dios. Y que yo se lo entregue y se lo demuestre en el hecho vivo de la fe. Ese es el verdadero Jesús. Y esa es la verdadera redención. Y esa es la real palabra. Lo demás, hermanos, se va a quemar. Todo esto aquí abajo es temporal. Las Escrituras dicen que Moisés y Abraham se mantuvieron viendo lo eterno, lo invisible. Y por eso Moisés tuvo esa renuncia. Y dejó todo. Y aceptó 40 años de desierto. Y después 40 años de martirio, manejando 2 millones de personas. Y todo el mundo murmurando y queriendo matarlo. Muy bien, hermano. Solamente viendo el invisible y trascendiendo esta cosa aquí abajo. El que ve lo que se ve jamás va a trascender su egoísmo. Trascendemos nuestro egoísmo viendo el eterno. Es que trascendemos nuestro yo. Y nosotros ya tenemos tiempo de estar en esa experiencia. Porque el tiempo no será más. Bueno, muchas cosas más podríamos decir aquí de estas cosas, pero ¿es hora de terminar? Hay un versículo por aquí, a ver si lo encuentro, que dice lo mismo. Dice lo mismo. Ustedes lo han visto. Está en Corintios.
Aquí hay un versículo muy especial. Que dice, 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. El cristiano no camina por la vista. Ay, a mí me ha costado eso. No caminar por vista. No caminar por lo que veo. Y la pregunta, hermanos, en esta noche es, ¿qué es más fácil? Dejar de ver lo que hemos visto 30 años, 40 años. Maribel apenas he visto 20 años, ¿no? O 15. Maribel, ¿qué es más fácil para usted? ¿Dejar de ver lo que ha visto en los 21 años? ¿O ver lo que nunca ha visto? ¿Qué será más fácil? ¿Qué será más fácil? Pongamos 2 ejemplos. Dejar de ver la plata. ¿Usted ha visto platica en 21 años, sí o no? Dejar de ver la plata. ¿Fácil? ¿Qué dice? Dice que no. Él dice que no. Pero aquí va a aprender eso. El Señor se lo va a enseñar. ¿Ok? Bueno. Entonces, si eso no es fácil, ¿cómo es posible que nosotros veamos que por la palabra de Dios es más que cualquier cosa que se ve aquí? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor le enseñó a Moisés fe y se la enseñó en manera bien práctica y bien sencilla. Pero ¿qué prueba? ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Y le dijo, tírala. Y se volvió serpiente. Y no cualquier culebrita, no era cualquier lombriz, una cobra. Oh, una cobra del desierto del Sahara. Y cuando él la vio, y tenía experiencia en el desierto, ¿él o no tenía experiencia en el desierto? Cuando él la vio, huyó. Y si huyó es porque no era una lagartija, ni un alacrán, ¿ok? Ni un ratón como las muchachas, que ven un ratón y salen corriendo. Y el Señor le dice, tómala por la cola. Yo creo que no había pasado la prueba con esta mente secular racionalista, porque a mí me han enseñado, Ebre, que la culebra ¿por dónde? Por la cabeza, y yo ni por la cabeza. Yo la dejo que se vaya. Yo la dejo que se vaya, yo la he dejado que se vaya. Pero el Señor le dijo, tómala por la cola. Y la razón dice que por la cola no. La razón dice que es por la cabeza. El racionalismo enseña que es por la cabeza. El Señor, su palabra, toda es por la cola. ¿Quién cree en eso? ¿Y quién la coge? Moisés la cogió. Y el Señor comenzó a enseñarle a vivir por lo que no se ve y a dejar de vivir
por lo que se ve. La gente en este tiempo esa es la experiencia que necesitamos. De lo contrario, nos vamos a quedar aquí. Y el Apocalipsis termina diciendo, hermanos, algo que yo le tengo miedo. El Apocalipsis termina diciendo lo siguiente. A ver, el versículo 8 es uno de esos versículos y hay otro versículo. Hay otro versículo en el 22 también, ok. El versículo 22 dice, capítulo 22, versículo 15, mas los perros están afuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Y el 21:8 dice, mas los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los temerosos e incrédulos. Serio para mí. Muy serio para mí. ¿Cuántos se quedaron en el desierto por ser incrédulos? ¿Cuántos? Por ser incrédulos. ¿Cuántos de los 600,000 pasaron por creer? 2. Serio. Se quejaron. Hay gigantes. Hay gigantes. Nosotros pigmeos. Las ciudades, tremendas murallas. No. Se quejaron, murmuraron, no creyeron. No pasaban el Jordán. Como vemos la obra médica misionera, sin título, un gigante. Como vemos eso de recibir en la casa a los enfermos, en la casa. Recibir la gente en la casa, los desechables en la casa. ¿Un gigante? Uy, no. Con esta vida privada que nosotros vivimos, tan sabrosa. Meter los desechables ahí. Creemos en la hora final y ya deberíamos estarla haciendo. Ya deberíamos estarla haciendo. Y todo eso es por la fe. Eso no es por la razón. Bueno, hermanos, continuaremos. Señor, les ayude. Para mí, el gran desafío es, Señor, dame la fe de Jesús, que es dada no en cantidad, David, es sustancia. Y la sustancia está en un átomo. La sustancia está en una molécula. Y esa sustancia debe estar en el DNA de cada célula nuestra. Y Jesús dijo que el tamaño era de la semilla de la mostaza. La fe no es cantidad. La fe es cualidad, es esencia, es sustancia. Y esa sustancia mínima, pequeñita, ínfima, tiene el contenido de todo el poder
y tiene la palabra satisfecha en aquel que la crea y la reciba por la fe. Y eso es lo que yo necesito, mis amados. Eso es lo que yo necesito, esa semilla de mostaza de la esencia de la fe de Jesús. De tal manera que al traidor, al falso, yo lo reciba como amigo. Y vea en él solamente la posibilidad de que por la gracia de Dios y mi testimonio restaure la imagen de Dios hasta el final. Y a Pedro lo único que le pudo decir Jesús fue: ¿me amas? ¿Me amas? Y Pedro dijo: tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y el Señor Jesús le ratificó. El Señor Jesús lo ratificó a Pedro: apacienta mis corderos, maneja mis corderos, ayuda a mis corderos. Y no le imputó la infidelidad, y no le imputó la negación, y no le imputó la debilidad, y no le imputó nada. Lo unge. Ese es el Cordero. Ese es el Salvador que tenemos. Ese es el Cristo de la cruz. Ese es el Cristo de la redención. El mismo que hizo la creación, que quiere que nosotros nos rendamos a Él. Y perdamos de vista lo nuestro. Perdamos de vista nuestro yo. Perdamos de vista nuestro orgullo. Perdamos de vista nuestro criterio. Nos anonademos nosotros viendo el testimonio del Cordero, el Hijo de Dios. Señor nos guarde.